A continuación presentamos la escuela dominical, esta vez a cargo de nuestro hermano Alejandro Holzberg. Mis amados hermanos, muy buenos días. Qué gusto me da estar con ustedes esta mañana gloriosa. Digo gloriosa porque solo nuestro Señor, a través de su santa misericordia, nos puede tener en pie, nos puede tener con vida. Gracias le doy porque estamos sanos, no nos falta nada hasta el momento. El Señor siempre está con nosotros. Y qué mejor que reunidos escuchando su palabra. Qué mejor que conectados. Él se da cuenta que nosotros sí aprovechamos la tecnología, pero para ponerla a su obra, para que nosotros podamos ir mejorando nuestras situaciones de conexión, las situaciones de aprendizaje. Gracias de veras por todo ello. Espero de que ustedes de aquel lado estén muy bien, que todos estén sanos, que el Señor me los tenga con paz y bendición. De parte de mi persona, gracias a Dios, estamos bien. Gracias a mi Señor por este privilegio y espero que estemos conectados para escuchar su palabra, para ver qué nos dice Él en esta mañana hermosa. Así que vamos a comenzar nuestro estudio, ¿verdad? Y deseando, por favor, que cada corazón, que cada mente, que cada oído esté atento a lo que el Señor nos va a decir. Buenos días formalmente. Pongo este emblema para que sepan los que nos ven por YouTube que somos Iglesia Cristiana Puerta de Esperanza. Y pues obviamente los que nos escuchan por la radio, pues también en algún momento tienen que saber que somos Iglesia Cristiana Puerta de Esperanza y pues con mucho gusto, qué mejor que hasta ellos también llegue este estudio. Bienvenidos y que todo pues sea de un éxito espiritual. Me gusta esta foto, me gusta esta imagen, porque aquí podemos representar cuál es el elemento, cuál es realmente la metodología que nosotros tenemos que utilizar para poder saber lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros. La palabra. Si nosotros no escudriñamos la palabra, si nosotros no vamos a buscar qué es lo que realmente el Señor nos quiere decir a través de la palabra, no vamos a ser entonces unos buenos cristianos. Esa luz que se ve ahí arriba es de la luz que vamos a hablar hoy, que se titula el Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo es donde nosotros podemos aprender a, a saber lo que realmente el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, no vamos nosotros a entender qué es lo que realmente el Señor nos quiere decir. Solo vamos a leer, vamos a pasar un capítulo, vamos a leer un versículo y muchas veces nos vamos a quedar en las mismas. Entonces, de ese personaje vamos a hablar hoy, del Espíritu Santo, porque es el que el Señor nos dejó acá a cada uno de nosotros para que Él fuera nuestro consolador. Más adelante, dentro del desenvolvimiento del estudio, nos vamos a dar cuenta qué realmente y en qué es lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros, para usted, de usted y de mí. Entonces, ¿cuál es realmente el objetivo de que nosotros tengamos al Espíritu Santo en nuestro corazón y que a través de él nosotros entendamos la palabra? Y qué mejor aún, que la pongamos en práctica. Es para que seamos luz en las tinieblas. Es para que nosotros seamos diferentes a los demás. Eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros, al ser diferentes, al estar poniendo en práctica su palabra, sea la honra y la gloria para Él. Eso es lo que Él estipula a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Nuestro estudio de esta mañana se titula Guiados por el Espíritu Santo.
Vamos a estar en nuestra base bíblica, Juan 14, del 12 al 31. Nuestro pensamiento central. El liderazgo local, que no muchas veces, no todas las veces es de una sola persona, sino que participan varias personas, puede ser el pastor, puede ser los ancianos, pueden ser los diáconos, nunca deben ocupar el lugar del Espíritu Santo en la conducción de la iglesia. Porque ¿qué pasa cuando el ser humano es el que ocupa el lugar del Espíritu Santo? Lo que sucede ahí entonces es de que se tergiversa la palabra, porque entonces no se enseña como realmente la Biblia lo estipula, sino que como ellos creen que así se debe de asimilar, pero a favor de ellos. Y entonces nosotros, los que estamos como oidores, que somos los que estamos escuchando, valga la redundancia, la palabra, tenemos que darnos cuenta en qué momento realmente el Espíritu Santo está en este líder. Porque si nosotros no tenemos no vemos esa diferencia, entonces vamos a caer en lo que el ser humano dice. ¿Y será que el Espíritu Santo va a estar en nosotros? Muy difícil, hermanos. Ese es el resultado de esas grandes mega iglesias. Que pobres los hermanos que están ahí, porque de repente ellos tienen todo el deseo de conocer a nuestro Señor, todo el deseo de estar viviendo como cristianos, pero como no leen la palabra, y ustedes saben de que el Espíritu Santo es el que nos da ese entendimiento. Entonces quiere decir que o no está el Espíritu Santo en ellos, o algo está sucediendo. Pero a quien realmente le tenemos que dar la conducción de la iglesia es al Espíritu Santo. Esto es lo que nos quiere decir nuestro pensamiento central. Nuestro texto áureo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Quién va a ser el Consolador? El Espíritu Santo. Aquí este texto áureo, como estamos hablando de Juan, entonces esto es para los discípulos. Aquí el Señor les está hablando a los discípulos, ¿verdad? Sobre Él les va a mandar a ellos ese consolador porque Él sabe que al ascender ellos no se podían quedar solos. Lo vamos a ver más adelante. Nuestros objetivos del estudio. Analizar el tema de liderazgo actual del Espíritu Santo. Hacer énfasis en la obra guiadora del Consolador y aprender a someternos más a la dirección del Espíritu Santo. A eso tenemos que venir nosotros a nuestro templo. Para eso sirven ahora congregarnos a través de esta conexión que tenemos para podernos ver, someternos más a la dirección del Espíritu Santo. Pero para someternos más a la dirección del Espíritu Santo, vamos a seguir nosotros comentando qué realmente esa persona tan divina hace en nuestros corazones cuando nosotros lo tenemos allí. Nuestro desarrollo del estudio va a ser de la siguiente manera. Primero, 3 promesas alentadoras de Jesús a la iglesia. Y esto lo vamos a comprobar o va a ser representado por lo siguiente. El inciso A, que es la primera promesa, haríamos mayores obras que las que Él hizo. B, Él haría lo que pidiéramos en su nombre. Y C, el Espíritu Santo moraría en nosotros. Todo vamos a estar en Juan 14, y ahí están los versículos que van a darle
la solidez, le van a dar el respaldo a lo que nosotros estamos ahorita poniendo ahí como promesas alentadoras. Dos señales que confirman la fe de la iglesia. La primera, la manifestación de Cristo resucitado. La segunda, la manifestación del Padre y el Hijo. Y la tercera, que son las tres maneras como el Espíritu Santo conduce a la iglesia. La primera, nos enseña y recuerda la palabra a los creyentes. Infunde la paz y el amor de Jesucristo. Entonces vamos a estar nosotros bien compenetrados en este desarrollo del estudio, tocando estos temas respaldados por las bases bíblicas que aparecen en el lado derecho. Gracias a Dios, la Biblia nos dice que Jesús no nos dejó solos. Él envió al Consolador para que esté con nosotros para siempre. Esto lo vemos en Juan 14:16. Jesús, consciente de que su iglesia no podía quedar acéfala, o sea, sin líder divino en la tierra, prometió enviar al Espíritu Santo, lo cual se cumplió el día de Pentecostés. Él es nuestro guiador. No estamos solos. Las herejías entonces serán echadas fuera en el nombre de Jesús. En la lección anterior, nosotros vimos o escuchamos cómo el sostenimiento económico y el trabajo personal de la iglesia están a cargo de los creyentes. Pero para que esto suceda, hermanos, es necesaria la fuerza motivadora y la dirección inteligente del Espíritu Santo. Va a preparar a la iglesia para las pruebas. Tres promesas alentadoras de Jesús a la iglesia. Juan 14, 12, 17. Haríamos mayores obras que las que Él hizo. Dice así la palabra: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Tengo que aclarar de que aquí el Señor le está hablando a los discípulos. Y si usted ve lo que nuestro estudio dice en el inciso A, haríamos mayores obras que las que Él hizo, pero corresponde a lo que el Señor les está hablando a los discípulos. Porque si ven en nuestro inciso 1, dice tres promesas alentadoras de Jesús a la iglesia. Entonces aquí podríamos tener una confusión, porque si dice tres promesas alentadoras de Jesús a la iglesia, y lo que aquí está diciendo a través de Juan, que es a los discípulos, y aquí no existía la iglesia. Pero vamos nosotros, conforme el estudio, a relacionar en qué momento sí podemos tomar nosotros que haríamos mayores obras que las que Él hizo, ya formada la iglesia. Que quede claro, estamos hablando de mayores obras, no calidad de obras, porque la única calidad de obras que el Señor hizo fue solamente Él, porque Él no fue pecador, hijo de nuestro Señor, de nuestro Dios. Esas obras van a ser incomparables. Entonces, a lo que se refiere aquí es cantidad, no calidad. Y así también lo vamos a ir exponiendo en el estudio. Antes de mencionar esta maravillosa promesa, Jesús estableció la condición ineludible para que la misma se haga realidad. El que cree en mí. Esa es la maravillosa promesa. Creer en Él significa conocer, confiar y aceptar lo que Él nos enseña. Podríamos decir, pues, que el requisito para recibir la promesa de que haremos mayores obras que las que Él hizo es la fe.
La fe es la certeza, dice, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, en Hebreos 11:1. Pero en Hebreos 11:6 también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el fruto del Espíritu que se cultiva sobre la base de la palabra de Dios. Fíjense pues lo que quiere decir aquí. La fe es el fruto del Espíritu. Y el Espíritu, ¿cómo se cultiva? Sobre la base de la palabra de Dios. Miremos en Romanos 10:17 qué nos dice. Esto ya todos saben que dice Romanos 10:17, pero vamos a buscar aquí en nuestra Biblia y lo hacemos de esta manera para que nosotros nos ejercitemos para saber dónde realmente están los libros, porque muchas veces ya no usamos la Biblia y estamos perdiendo realmente ese hábito, ¿verdad? Y dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces a eso se refiere que la fe en Cristo, o sea, que la fe es el fruto del Espíritu que se cultiva sobre la base de la palabra, escuchar la palabra. Pero no solo eso, ponerla en práctica. Y el Espíritu se va a encargar de darnos a nosotros entendimiento para que sepamos, como lo dije anteriormente, lo que el Señor nos quiere decir. ¿Qué vemos en Gálatas 5:22? Miremos qué vemos en Gálatas 5:22. Dice en Gálatas 5:22, relacionado a lo que estamos hablando del estudio, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces, para que nosotros, depende del fruto del Espíritu, que es la fe, fe va a ser que el fruto del Espíritu nos dé a nosotros que tengamos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. Si no tenemos nosotros esto que la palabra dice, muy difícil que tengamos fe. Entonces, ¿qué estará haciendo el Espíritu en nosotros? Si es que de veras tenemos el Espíritu, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, hermanos, la fe en Cristo es la condición para que hagamos mayores obras que las que Él hizo. En el sentido de que nosotros sí estamos llevando este mensaje de salvación a toda criatura. Aquí podríamos decir que por eso es muy importante que hoy por hoy tengamos esta tecnología, porque hoy nos ven por YouTube, hoy nos escuchan en otras radios. Qué lindo, porque entonces estamos cumpliendo esta promesa, ¿verdad? Que de llevar el mensaje de salvación a toda criatura. Pero no nos quedemos solo ahí. También nosotros, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en el colegio, en la universidad, principalmente en nuestro hogar, tenemos que predicar. ¿Y cómo vamos a predicar? Con nuestros hechos, con nuestra conducta, con nuestra forma de ser. Así vamos a predicar, para que entonces las personas que no saben del cristianismo, a través de nuestros actos, ellos se den cuenta qué nueva vida la que nosotros hemos tenido. Primero Dios, así sea. Pero así como la fe es la condición, su ascensión a la diestra del Padre es la garantía de esta promesa. Ahora Él está en la iglesia, según Mateo, de manera espiritual. Físicamente está al lado del Padre hasta su segunda venida. Mientras esté allí, nosotros tenemos que realizar ¿qué? Nuestras obras maravillosas por la fe y en su nombre, ¿verdad, hermanos? Voy a mencionar unos capítulos de algunos libros y versículos que tal vez el hermano Gustavo ya lo leyó en su prédica del día miércoles para aclarar
en la situación de cuando se está hablando a los judíos y cuando es para la iglesia, y que le podamos tener relación a ello. Y para eso tenemos Hebreos 4 del 14 al 16. ¿Qué nos dice Hebreos 4 del 14 al 16? Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ya es nuestro Señor que ascendió, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, dice. Y sigue diciendo el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. También, para darle más respaldo a esta escritura, leamos en Primera de Juan 5, 14, 15, ¿qué nos dice? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, fíjense, hermanos, lo que ahora la iglesia le pide al Señor en oración, por supuesto, todos los resultados que tengamos de esa oración tiene que ser la voluntad de Él. Antes, cuando el Señor le dio la potestad a sus discípulos para que ellos, en nombre de Él, oraran, sanaran, sacaran endemoniados, o sea, curaran endemoniados, era porque ese don lo tenían ellos. Hoy nosotros sí podemos abogar, pero la voluntad al final va a ser el Señor, no nuestra, como lo hacían los apóstoles. Sigue diciendo en la otra promesa, que Él haría lo que pidiéramos en su nombre. En el versículo 14 dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, hermanos, la garantía para que nuestro ministerio sea poderoso y efectivo es la mediación de Jesús entre nosotros y el Padre. Miremos qué dice Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, dice la palabra. La segunda promesa es que Él hará lo que pidamos al Padre en su nombre. Lo que sobresale aquí es el doble secreto de la oración. Por una parte, el cristiano debe reconocer que la oración, o tenemos que reconocer nosotros como cristianos, que la oración no es una práctica opcional. La oración es para la vida cristiana lo que la respiración es para el cuerpo. Si no se respira, hermanos, no hay purificación ni ventilación en los pulmones, lo cual termina en una asfixia. De igual manera, dejar de orar es cerrar el canal de comunicación que tenemos con Dios y dejar que la vida espiritual, ¿qué pase? Se extinga. Al final de este versículo 13, Jesús explica que este proceso de escuchar la oración hecha en su nombre y contestar las peticiones de los que oran con fe hace que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, que es un placer para el Padre que su Hijo se ocupe de hacer las obras que sus santos le solicitan en oración. ¿Ha pensado usted alguna vez, hermano, que el mucho pedirle al Señor puede causarle fatiga y disgusto a Él? ¿O es usted de la opinión
de que Dios sabe lo que ha de hacer, no importando si le pide en oración o no. Pues déjeme decirle que en ambas cosas estamos equivocados. Al Señor le gusta que le pidamos. Si no, leamos Juan 14, 16, 24. ¿Qué dice ahí? Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. No tengamos pena de pedir, hermanos. No vayamos con el vecino para que él ore por nosotros. Nuestro pastor lo ha dicho. No tenemos que venir precisamente con él para que él ore por nosotros. O no tenemos que ir con los ancianos para que ore por nosotros. Nosotros lo podemos hacer. Pero tenemos que estar bien con nuestro Espíritu Santo. Tenemos que tener esa llenura. Ahí se recuerdan que no es una llenura de que el Espíritu ahora lo tengo bajo o lo tengo alto. No es un líquido, ni es combustible. El Espíritu es una persona. Entonces, no es de que hoy ya no tenemos al Espíritu Santo o lo tenemos a la mitad. El Espíritu Santo siempre lo vamos a tener. Más adelante nos vamos a dar cuenta por qué. Si ya el Espíritu Santo está con nosotros, ahí va a estar. Pero, ¿qué relación tengamos con Él para que Él haga su trabajo como Dios lo demanda? Eso ya depende de usted y depende de mí. Jesús explica que este proceso de escuchar la oración hecha en su nombre y contestar las peticiones de los que oran con fe, como lo dije, hace que el Padre sea glorificado en su Hijo. O sea que, como dije anteriormente, es un placer para el Padre. Entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es no utilizar la oración como algo, hoy tengo tiempo, voy a orar. No, eso tiene que ser parte de su vida espiritual para que entonces el Espíritu Santo haga su labor. Agarrémonos de la mano del Espíritu Santo, pero de veras hagámoslo y va a ver cómo su oración va a llegar a nuestro Señor. Siempre y cuando Él la va a contestar en su momento y si es su voluntad. El Espíritu Santo moraría en nosotros. Dicen los versículos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocéis, porque mora en nosotros y estará en vosotros, estará en los cristianos. Al hermano, de veras, qué privilegio. Entonces, para respaldar esta otra señal que el Espíritu Santo moraría en nosotros, tenemos que cumplir lo que nos dicen estos 3 versículos. El Espíritu Santo, hermanos, es eterno y ha estado en acción por toda la eternidad. Un ejemplo de ello está en Génesis 1:2, donde dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el Antiguo Testamento vemos a la tercera persona de la Trinidad actuando en distintas maneras y personas. Por ejemplo, en Bezalel y Aholiab, eso lo podemos poder ver en Éxodo 31 del 1 al 6. En los colaboradores de Moisés, esto lo podemos ver en Números 11:7. En Saúl, Primera de Samuel 10:10. En David, en Primera de Samuel 16:13. Y en muchos más. Sin embargo, esas manifestaciones eran esporádicas y se daban solo para hechos específicos. Podemos decir, pues, que antes el Espíritu Santo solo estuvo con o al lado de ciertos personajes que Dios usó para ciertos fines. Pero después de Pentecostés se cumplió la promesa. ¿Y cuál era esa promesa? De que Jesús, el Consolador, de que Jesús a través de su Consolador moraría en
y dentro del corazón del creyente. No obstante, para que esta tercera promesa de Jesús se haga realidad, hermanos, tenemos que cumplir un requisito, que ya lo mencionó, ¿verdad? En el capítulo 14 y versículo 15, donde Jesús estipuló: si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. El mismo escritor explica en qué consiste guardar sus mandamientos. Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiéramos de él, porque guardamos sus mandamientos. Y este es su mandamiento, que está en Primera de Juan 3, 22, 23. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Usted sabía, hermano, que por no obedecer este mandato, muchos no pueden recibir la promesa del Espíritu. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Por eso, nosotros hagamos caso. Por favor, entendamos lo que el Señor nos quiere hablar. Miren la situación que se está dando en la actualidad. ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos en el interior de la República donde están esos desastres? ¿Ya se puso usted en los zapatos de esas personas que están ahorita en condiciones precarias? ¿Cuál fuera realmente su situación? ¿Será que estaría quebrantado? ¿Será que ahí sí estaría orando? ¿O estaría pasando, como quien dice, el agua nada más? No, hermanos, atendamos este mandato para que así el Espíritu Santo, esa promesa de nuestro Señor, se haga manifiesta en nosotros. No nos durmamos, estemos siempre alertas para estar con nuestro Señor de la mano. Dios, dos señales que confirman la fe de la iglesia: la manifestación del Cristo resucitado. Escuchemos qué dice la palabra o veamos qué dice la palabra. No os dejaré huérfanos, dijo él, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Entonces, hermanos, la verdad que una tristeza profunda se había apoderado de los discípulos, porque aquí a los discípulos les está hablando, por la anunciada separación de su maestro. Sin embargo, Jesús, para fortalecer la fe de ellos, les aseguró que no los dejaría huérfanos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice. Se comprometió a volver a ellos después de su triunfo sobre la muerte. Lo primero que haría sería estar en contacto continuo con muchos creyentes durante 40 días después de su gloriosa resurrección. Vemos aquí nosotros 3 versículos que nos amparan este inciso A. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Una tristeza profunda se había apoderado de los discípulos por la anunciada separación de su maestro. Sin embargo, Jesús, para fortalecer la fe de ellos, le aseguró que no los dejaría huérfanos. Se comprometió a volver a ellos después de su triunfo sobre la muerte. Lo primero que haría sería estar en contacto continuo con muchos creyentes durante 40 días después de su gloriosa resurrección. Las 11 apariciones de Cristo resucitado fueron suficientes para que los desalentados discípulos lo reconocieran y recuperaran la fe en él. Verlo vivo después de su sacrificio en la cruz fue algo
que vino a disipar las dudas que pudieron haber surgido en ellos ante la muerte del Señor. El apóstol Pablo señala cómo Dios cumplió su plan, en su Hijo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme también a las Escrituras. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 5, de 15, del 3 al 4. Jesús sabía que esos días posteriores a su muerte iban a ser los más difíciles para la manada pequeña. Cuando fue herido el pastor, las ovejas serían dispersadas. Esto lo que dice Zacarías 13:7. Por lo tanto, él estuvo visitándolos, confortándolos y dándoles las últimas instrucciones para su ministerio. La manifestación del Padre y el Hijo. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Judas Tadeo no había entendido lo que Jesús dijo: el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Eso lo motivó a preguntarle: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le contestó: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Lo que entendemos en estas palabras del Señor es que después de su ascensión al cielo, el Padre y él harían su morada en el creyente bajo el ministerio del Espíritu Santo. Miren qué hermoso, hermanos. Así como el Padre moraba en Jesús, ahora vivirían ambos en el corazón santificado. Para esto era necesario que el Espíritu Santo los llenara, de acuerdo con Joel 2:28. Vamos a ver qué nos dice Joel 2:28. Dice Joel 2:28: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Miren qué hermoso lo que el Señor nos habla a través de su palabra. No hay bendición más grande ni promesa más alentadora que saber que la Trinidad Divina habita en el corazón del que ha recibido a Cristo como su Salvador y obedece su palabra con temor. Si bien aquí Jesús solo se refiere a la morada del Padre y del Hijo en el cristiano. En el 14:17 ya había hablado de la morada permanente del Espíritu Santo en cada corazón. En ese versículo también había especificado que el mundo no puede recibir al Espíritu de Dios porque no le ve ni le conoce, pero los creyentes en Cristo tenemos tales privilegios, como lo expresa el apóstol Pablo. ¿O no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice Pablo en 1 Corintios 3:16. Y también agrega: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Eso está en el 6:19. Hermanos, cómo nuestro Señor nos habla a través de la palabra. Y fíjense que ahorita ya nos está hablando Pablo. O sea que ahorita ya estamos en lo que es la iglesia. Esta es la relación que nosotros tenemos que ver. Entonces ahorita vamos por las tres maneras como el Espíritu Santo conduce la iglesia. Vamos a estar en Juan 14, del 26 al 31. Enseña, dice, y recuerda la palabra a los creyentes. Esa es la primera manera.
Bíblicamente nos dice en el versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La misión del Espíritu Santo es dirigir la iglesia en su peregrinar por esta tierra. Jesús lo envió para que capacitara a los creyentes, a fin de que podamos cumplir la gran comisión que Él nos encomendó. El primer paso en esta capacitación tiene que ver con el aspecto intelectual de la vida cristiana, el cual se basa en la palabra de Dios. La misión de la iglesia es una empresa de fe. La fe tiene un fundamento y desarrollo en la palabra de Dios, por lo cual el trabajo número uno del Espíritu de Dios es guiar al creyente en la lectura, el estudio y la aplicación de esta palabra inspirada. Las dos obras intelectuales que el Espíritu Santo lleva a cabo en el corazón del creyente son enseñar y recordar todo lo que dijo Jesús. Esto lo vimos en Juan 14:26. La enseñanza del Espíritu Santo es complementaria y está supeditada a la que impartió Jesús según la voluntad del Padre. Jesús dijo al respecto: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La obra del Espíritu Santo de recordarnos la palabra de Dios no es un acto mecánico ni un proceso de mera repetición. Él nos recuerda, hermanos, lo que hemos leído y nos ilumina para que lo que entendamos lo podamos usar en cada situación de nuestra vida y nuestro ministerio. Infunde la paz en el amor de Jesucristo. Dice el 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Una misión muy noble e importante del Espíritu Santo, hermanos, en la iglesia es producir una atmósfera de paz y amor en la comunidad del creyente. No basta poseer los más altos conocimientos bíblicos y teológicos. Es indispensable, hermanos, respirar un ambiente de paz con Dios y con los hermanos para poder crecer espiritualmente. La paz solo llega al corazón cuando éste se ha acogido a la misericordia divina y ha recibido la gracia y el perdón. Pablo lo expresó de manera muy enfática cuando dijo: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo podemos ver en Romanos 5:1. Hermanos, ser justificado es estar perdonado, es haber arreglado cuentas con el Señor. Esto lo podemos ver en Isaías 1:18. Le pregunto, ¿será que usted y yo ya arreglamos cuentas con el Señor? ¿Será que de veras estamos nosotros en ese sentir? Y si no la hemos arreglado, reconozcamos en qué estamos fallando para que la palabra, como nos lo está diciendo ahorita, nos redarguya, para que nuestro Espíritu Santo nos aferremos a Él, nos agarre más de nuestra mano, para que nosotros podamos caminar de esa manera, hermanos. La promesa de Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy, ya yo no os la doy, dice, como el mundo la da. Garantiza que la misión de su Santo Espíritu es traer paz al corazón lleno de fe. La turbación y el miedo son estados de ánimos muy negativos en el cristiano. Pero los que hemos sido perdonados,
justificados y santificados, y que además seguimos la dirección del Espíritu Santo, no tenemos, hermanos, por qué caer en esa crisis. ¿Entiende ahora lo importante del ministerio del Espíritu Santo en la vida cristiana? Dice que prepara a la iglesia para las pruebas. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. La prueba más grande y peligrosa para la fe de los primeros discípulos fue enfrentarse al arresto, maltrato, juicio fraudulento y muerte cruenta de su maestro y salvador. Por eso el Señor se empeña en enfatizar su ida y regreso. Voy y vengo a vosotros, dice en el 28. En su humillación y en su muerte supo poner su confianza absoluta en el Padre, porque el Padre mayor es que yo. El aviso, no hablaré ya mucho con vosotros, es porque viene el príncipe de este mundo. Los preparaba para que el arresto de Jesús, para el arresto de Jesús y su sometimiento a la barbarie y a su suplicio. Todo esto lo hizo por el amor recíproco con el Padre. Vamos a leer para que tenga más fuerza estas palabras de estos versículos y lo que nos enseña este estudio, Primera de Timoteo 4:1. Vamos a ver qué nos dice Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Miremos qué dice 2 de Timoteo 4, del 3 al 4. Dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán nuestros maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Miren cómo el Espíritu nos habla y nos prepara para que nosotros tengamos cuidado de lo que nos está hablando aquí Timoteo. Leamos 2 Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, como dice aquí la palabra, nos prepara a la iglesia para las pruebas. Pero hermanos, ¿cómo vamos a entender nosotros cuando es una prueba? ¿Y cómo vamos a entender nosotros cuando es algo que nos está sucediendo por algo que nosotros hemos hecho malo? Es ahí donde funciona el Espíritu Santo, porque entonces Él viene y nos hace entender y diferenciar lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Por eso es importante que nosotros estemos, como hablamos en los objetivos, darle la importancia al Espíritu Santo, qué es lo que Él hace y por qué obra en nosotros. Porque si no tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, hermanos,
de balde vamos a leer la Biblia. No vamos a tener fruto de ello. Aferrémonos al Espíritu Santo. ¿Y cómo nos vamos a aferrar? Cumpliendo con lo que el Señor demanda. ¿Cómo el Señor nos va a hablar a nosotros si nosotros no hablamos con Él? ¿Cómo el Señor nos va a explicar la palabra si nosotros no hablamos con Él a través de nuestras oraciones? No le pedimos que nos alimente espiritualmente. Si nosotros no tenemos contacto con nuestro Señor, si nosotros no le pedimos, Él no nos va a escuchar, hermanos. Tenemos que pedirle. Y principalmente para que more el Espíritu Santo en nosotros, porque Él es el mediador. Él es nuestro consolador. Él es el que nos va a guiar para que nosotros tengamos al final lo que el Señor demanda, que estemos en su presencia, que tengamos una vida eterna. Por eso tenemos que tener nosotros el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. El Espíritu Santo puede llenarnos de valor y resignación cuando nos enfrentamos al enemigo y aun cuando nuestra vida es expuesta al peligro inminente. La prueba de Jesús y su victoria sobre el pecado, el diablo y la muerte es la mejor demostración del poder de Dios y el triunfo del cristiano. Tomémonos de la mano del Señor y llenémonos nuestro corazón del aliento del Espíritu de Dios. Eso es lo que al final nuestro estudio demanda, que nos llenemos del Espíritu Santo. Me voy a despedir con este mensaje. Que el Espíritu Santo esté presente en cada uno de los hermanos que pertenecemos a la congregación de la Iglesia Puerta de Esperanza y hermanos que nos escuchan por la radio y también a los hermanos que nos ven por YouTube. Que todos juntos tengamos presente al Espíritu Santo, no solo en nuestro hogar, sino que en nuestra congregación, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en la calle, en todo tiempo. Hermanos, que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Bendiciones a todos.